Hola, ¿qué tal? A todos los que están escuchando y viendo el lado B, estamos con Eduardo Antonio Parra, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí de nuevo en Monterrey, con mucho gusto. Tienes una historia, pues obviamente muy cercana a Monterrey, hay lazos que te unen, que yo creo que siempre van a ser indivisibles, ¿no? Pues está el pasado, ¿no? Aquí me convertí en escritor, aquí me enseñé a escribir, aquí estuve, aquí fue toda mi formación. Y de hecho empecé a publicar estando aquí también, ¿no? Claro. Ahí. Y este grupo literario tan mítico y del que se habla tanto, ¿no? El Panteón, eras tú, Toscana, Antonio Ramos. Hugo Valdés, Ramón López Castro y Rubén Soto, que murió. Pero sí, ahí andamos todavía todos los demás. Oye, aprovechando, antes de entrar a hablar de Letras al Margen, que es este libro de las columnas que Eduardo Antonio Parra ha publicado en Armas y Letras, te lo comentaba un poco antes de la entrevista, hace algunos años te entrevisté para Norte, Ajá. esta compilación de cuento pues, del norte, ¿no? Obviamente. ¿Cómo la ves ahora a tantos años? Bueno, ni siquiera tantos años, pero ya algunos años han pasado. Yo creo que sigue funcionando, fíjate. Bueno, pues, obviamente hay muchos autores clásicos que siguen siendo de los clásicos, pero hay también otros autores que antes eran escritores más o menos jóvenes y ahora ya se volvieron clásicos también. Entonces creo que sigue funcionando muy bien la antología. Sigue siendo un buen catálogo de los narradores del norte de principios del siglo XXI, finales del siglo XX y todo el siglo XX, ¿no? A mí me gusta mucho y todavía se sigue moviendo, la siguen pidiendo. Eso me parece bastante bueno. Claro, y hay un poco de todo. En aquel tiempo estaban los más recientes, ¿no? Por ahí Sí. aparecía Luis Panini, por ejemplo, Fue el ¿no? último, él era el más joven de los que antologué, sí. Y Claro. ahorita ya es un escritor maduro, Así pues. es. Ya ha publicado varios libros. Bueno, vamos a hablar de Letras al Margen. En 2005 empezaste tú a escribir esta columna Ya. de Armas y Letras, ¿no? Sí, sí, sí. Ya van algunos años Ajá. de ello y ahorita te preguntaban en la presentación de este libro, ¿cómo llegaste a Armas y Letras? Y me gustaría empezar desde ahí. Pues fíjate que fue una invitación de José Celso Garza, el doctor Garza, ¿no? Me dijo, oye, ¿no te interesa tener una columna en Armas y Letras? Dice, a nosotros nos interesaría mucho tener una columna tuya. Le dije, pues cuenta con esa, ¿no? Sí, cuenta con ella. Me animó mucho la idea de que no era, es una revista trimestral, ¿no? Entonces no era una cuestión tan seguida, no iba a ser una cadena, pues, ahí de que tenías que estar amarrado. Y dije, bueno, pues da tiempo de pensar, da tiempo de reflexionar algunas cosas, etcétera. Y pues acepté. Y entonces empecé a publicar. La verdad, ahora que veo la selección que hicieron, había muchas que ni me acordaba que las había escrito, pero me gustó el libro, sí, me gusta. Sí, bueno, 20 años es mucho tiempo para recordarlas todas, Sí. pero yo te preguntaría, ¿cómo se prepara una columna para una revista como Armas y Letras, que como bien dices es trimestral? Sí. ¿Cuáles son esos detalles que hay que cuidar, en los que hay que pensar? Mira, en realidad yo creo que es cosa de darle vueltas. Hay una cosa que sí platiqué desde que me invitaron. Dije, bueno, tendría que ser algo libre, ¿no? O sea, yo no voy a tener ningún tema fijo, ninguna tendencia específica ni nada, sino, dice, no, escribe de lo que tú quieras, incluso de lo que te pasó el día anterior a lo que escribas. Puedes meter relatos, puedes meter lo que quieras. Dije, ahora le va. Entonces, haz de cuenta que lo que yo aterrizaba en las columnas era precisamente lo que yo venía pensando en los últimos meses, sobre todo por cosas sobre el oficio, lo que iba yo leyendo, por ejemplo, en los meses más recientes, que me habían despertado ciertas ideas, todo eso lo iba aterrizando en cada una de las columnas. Precisamente por eso fue una experiencia interesante el releerla, ahora leer la selección, porque no nada más había unas que no me acordaba que las había escrito, sino que al leerlas me empecé a acordar de las cosas que estaba viviendo en esos momentos, de las cosas que estaba leyendo en esos momentos, ¿no? Y pues sí, fue un ejercicio de nostalgia muy interesante. Claro, la selección es muy certera en el sentido que pues son columnas totalmente atemporales, Sí, que puedes leerlas y siguen sí, vigentes. Eh, 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 Bueno, aparte siento que hay un trabajo, obviamente, de parte tuya para que estas columnas
sean vigentes? ¿Tiene que ver como una visión? ¿Cómo funciona esta parte? Pues es la idea, por ejemplo, si escribo sobre el oficio literario, pues eso no tiene fecha, no tiene fecha, no es coyuntural. Muchos de los libros que comento tampoco son coyunturales. Hay algunos que sí, que vamos a decir que eran comentarios de novedades, pero son muy pocos. Básicamente, como tenía esa libertad de escribir de lo que yo quisiera, también podía escribir sobre un libro de 10, 15 años atrás o de un libro ya bastante probado, etcétera, etcétera. Entonces, eso les quita ese encadenamiento con el tiempo, con el momento actual, ¿no? Los hace más atemporales, los hace más vigentes, o sea, o que nunca pierdan vigencia, más bien. Creo que por eso, por ese lado va. Sí, y hay otras que son como, o sea, referenciales en el sentido de qué estaba pasando en este país. Te lo decía antes de iniciar la entrevista, esta columna que hablas y que lleva por título Escribir en épocas de la barbarie, ¿no? Justo acababa de suceder el tema de Ayotzinapa cuando escribiste esta columna. Y bueno, hablas lo que significa escribir de la violencia y tal vez si llega un periodista y te pregunta, ¿no? Sí. Reflexionas acerca de ello y te comentaba hace un momento que en vez de solucionar temas como esos, en este país se ha incrementado la violencia, se escriben ensayos, se escribe poesía que gira en torno a feminicidios, a madres buscadoras. ¿Cuál es tu reflexión acerca de esto? Mira, yo creo que sí hay que escribir de lo que está pasando, ¿no? O sea, vamos, a escribir me refiero a creación, ¿no? O sea, narrativa, poesía, ensayística también. Aunque hay mucha resistencia, no creas, hay mucha resistencia de editores y de muchos tipos de lectores que ya no quieren leer sobre violencia. Pero yo siempre pongo el ejemplo de esto de Teresa Margolles, ¿no? Que digo, ¿de qué otra cosa podemos hablar? Oye, se nos está viniendo el mundo encima y tú quieres escribir historias de amor o historias para niños, espérate, no cuaja este asunto, ¿no? Se está cayendo el país a pedazos y quieres escribir literatura de evasión. A mí nunca me ha interesado la literatura de evasión. Yo creo que la literatura siempre es un enfrentamiento con la realidad y que sacuda las conciencias de los lectores, ¿no? De alguna manera. Entonces, llevamos inmersos en la violencia, no sé, ahorita 20 años, algo así, y quieren que no escribamos de eso, ¿no? O sea, de repente te dicen, es que lo vemos todos los días en la nota roja. No sean mentirosos, ya ni nota roja hay, o hay muy poca, ¿no? Ya casi nadie, casi no hay periódicos. Pero tienen esta idea de que ya fue suficiente, ya fue demasiado. Ahora no pueden comparar el periodismo con literatura, ¿no? La literatura va mucho más a profundidad y además se trata de dar no una explicación, pero sí te puede dar un contexto, te puede poner a pensar un poco más. Entonces, no sé, yo creo que se sigue escribiendo y se va a seguir escribiendo sobre violencia. Yo tengo una cosa, yo desde mi primer libro de cuentos era un libro de cuentos violentos y todo el mundo se sorprendía porque vivíamos en un país todavía más pacífico, ¿no? Y decían, ¿por qué escribes de eso? Pues porque la violencia es parte de la naturaleza humana, hay que abordarla. Hubo mesas redondas que decían, ¿por qué ahora están escribiendo mucho sobre violencia? Estábamos en los 90. Y yo decía, bueno, no han leído a Shakespeare, no han leído a Homero, no han leído a todos estos autores. La violencia siempre ha sido abordada por la literatura, no les sorprenda. Si quieren que escribamos sobre el planeta lindo, pues tendríamos que vivir en el planeta lindo, pero no vivimos ahí, ¿no? Y ahora se confunde un poco esto, ¿no? También, si se habla de que vamos a escribir un libro sobre la violencia en México, inmediatamente se relaciona con el tema del narco, el crimen organizado, y no necesariamente es así, ¿no? Exacto, no, yo creo que la violencia, te digo, puede ser de mil maneras, puede ser de mil formas, pero incluso la violencia física entre seres humanos está desde antes del narco y está además del narco y está por detrás del narco. ¿Cuántas venganzas, cuántos asesinatos? Bueno, la violencia de género que existe, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, por el machismo, por venganza de que engañaron al marido, cosas así. Todo eso lo hemos venido viendo toda la historia, ¿no? Está en la literatura. Los pleitos entre seres humanos siempre van a estar ahí, no necesita estar de por medio del narcotráfico. Somos seres pasionales, entonces por lo tanto somos seres irascibles también. Claro, claro. Regresando a este libro de Letras al Margen, bueno, obviamente las elecciones habla un poco, digo, está dividido en cuatro temas, en cuatro temáticas, ¿no? que engloban 20 años de esta columna.
La primera es muy, muy dedicada a la escritura, ¿no? Y creo que es muy también, como ahorita también se dijo en la presentación, puede ser muy didáctica, ¿no? Ujú. Para quien puede o quiere acercarse a la literatura. Sí, Está esta columna, sentirse escritor, ser escritor, ¿no? Que es exacto. donde tú, pues, hablas acerca de tu experiencia personal, ¿no? En qué momento alguien puede sentirse escritor, Sí. qué lo define ya como un escritor. ¿Qué pensabas en el momento que escribías esta columna? Creo que me estaba acordando precisamente cuando me cuestionaba muchas de esas cosas, ¿no? O sea, que te digo que me decían, para ser escritor necesitas tener un libro. Y yo decía, espérame, pues si puedo escribir un montón de cosas y no publicarlas, y también soy escritor, ¿no? Hay quien se pregunta, ¿no? Pues tienes que tener el reconocimiento de los demás, o tiene que ser una sensación que te viene de por dentro, a ti mismo, ¿no? O sea, entonces yo creo que ahí sí. Obviamente los demás te van a ver como escritor hasta que tengas un libro. Siempre me decían eso, si mientras no publiques, no existes, ¿no? Y yo decía, claro que existo, estoy aquí sentado y estoy escribiendo, o sea, ¿qué me pueden decir? Pero bueno, está esa cuestión. Por ejemplo, me pasaba con muchos escritores que me decían, o me preguntaban así de referencia, ¿conoces a fulano de tal? No. Dices que no ha publicado nada, pero es muy buen escritor. Y ya le dije, ¿dónde lo puedo leer? No, pues te saco unas copias Sí, sí, de algo que salió publicado. Y ya lo leí y yo decía, pues es bastante bueno, porque no ha publicado, ¿no? claro. Entonces, ahí es donde está, ¿qué tiene que ver con tu percepción de ti mismo o tiene que ver con la percepción que tienen los demás de ti? O tiene que ver con los editores que te dan el bautizo o los escritores mismos te dan otro bautizo. Yo creo que debía haber escrito otra columna, por ejemplo, de cómo obtienes el reconocimiento, ¿no? O sea, porque ahora no se busca el reconocimiento, ahora se busca el éxito, que a mí me parece algo terrible, ¿no? O sea, quieren los jóvenes escritores como que quieren éxito y eso lo traducen en ventas y lo traducen en que te lleven a Netflix tu texto y todo eso. Pero a mí me interesaba más el reconocimiento y entonces dices, bueno, ¿cómo consigues el reconocimiento? Pues primero que te reconozcan sí, que te reconozcan los viejos en el oficio, que te reconozcan tus propios compañeros de generación y ya los últimos son los lectores, ¿no? Además, los lectores, pues uno está muy agradecidos con ellos, pero pues muchas veces no tienen ni voz ni voto, ¿no? Es una cosa muy extraña. Entonces, ser escritor y luego, ¿qué viene? El reconocimiento. Entrar en lo que llamamos antes el círculo privilegiado, la República de las Letras, que decías, bueno, si ya entraste ya no sales, pero ahora también me ha tocado ver a lo largo de los años que hay muchos que estaban bien adentro y ahora ya no los ves por ningún lado, ¿no? Dices, ¿qué pasó con estos hombres, ¿no? Sí, sí, O con sí. estas mujeres, ¿no? Que además tenían bastante reconocimiento y de repente desaparecieron. Ajá. Entonces, ¿cómo se hace una carrera de escritor? ¿Qué es lo importante? Ya estoy reflexionando por otra columna, No, perdón. no, está bien, está bien, está Sí. bien. Es importante. El estilo de las columnas, Ajá. el estilo de tu escritura, me imagino que también lo reflexionaste en aquel momento. ¿Cómo ibas a dirigirte al lector, ¿no? Pues es mira, lo dije en la presentación, yo creo que uno de mis principales modelos siempre fue José Emilio Pacheco. Yo era lector del inventario desde hace miles de años, ¿no? Compraba la Proceso y luego te ibas a buscar el inventario. Bueno, primero el Buggy y luego Claro. lo del inventario, ¿no? Y era un estilo completamente a nivel de cancha, ¿no? O sea, José Emilio escribía para que cualquier tipo de lector lo pudiera entender, con una claridad, una precisión impresionante. Nunca usaba palabras domingueras, nunca se metía en razonamientos que pudieran meter en broncas al lector, y lo convertía en una especie de conversación, y ese estilo me gustaba. Entonces, cuando yo empecé a escribir la columna, decía, bueno, vamos a platicar con el lector, de eso se trata, ¿no? O sea, no te vas a poner a darle cátedra, no te vas a poner a enseñarle cómo está la vida ni nada por el estilo, vas a conversar, o sea, hay que ser un poco accesible, amable, vamos a decir con él. Sí. Sí. Y esto conecta mucho con la columna que haces acerca del ensayo, ¿no? Sí. También se habló de eso en la presentación. Ajá. Y en esta, de hecho, luego haces ya este es como un análisis, una reseña de un libro de crónicas de José Ramón López Castro, Ajá. ¿no? Pero bueno, me gustaría primero hablar un poco de tu visión acerca del ensayo y que conecta mucho con lo que acabas de platicarnos del estilo de tu Sí. columna, ¿no? Pues precisamente para mí el ensayo, el tipo de ensayo que más me gusta es el que es ensayo platicado, que es una especie de conversación con el lector, ¿no? O sea, los libros de ensayo que más disfruto son esos, ¿no? Que son, vamos a decir, con un estilo bastante amable, que te permiten reflexionar, te permiten incluso no estar de acuerdo, y empiezas a hacer tu propia respuesta y tu propia argumentación a la hora de leerlo, que es muy distinto, por ejemplo, si el ensayista está pontificando y
y no estás de acuerdo con él, de hecho, le empiezas a mentar la madre por dentro, ¿no? O sea, no, estás bien pendejo, estás bien jodido, sí. Pero si el tipo es amable y todo eso, no, pues le puedes pensar, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo por esto, por esto y por esto, ¿no? Ni siquiera te enojas, pero, y eso te está estimulando a pensar y a reflexionar a ti sobre lo mismo. Ese es el tipo de ensayo que me gusta. Y, por ejemplo, eso más o menos lo veo en el libro, en el texto que hago sobre Ramón López Castro. Es una conversación, yo siempre digo una sobremesa, ¿no? Una especie de charla, charla de cantina, ¿no? Sobre todo la charla de cantina que es al principio, pero ya después de 3, 4 tragos ya empieza a desvariar, pero cuando empiezas a charlar en la cantina está bastante agradable el asunto, porque pones un tema sobre la mesa y todo el mundo empieza a hablar de él, ¿no? Y empieza como lluvia de ideas, refutaciones, objeciones, pero también se van sacando, ¿cómo te diré? Como síntesis, conclusiones, ¿no? Esa es la idea. Ayer que estaba leyendo algunos de los ensayos, sí tenía como esta duda que ahorita fue aclarada en la presentación. Sí. ¿De qué manera, o sea, obviamente hay un trabajo editorial y lo mencionaste, ¿no? ¿Qué pensaría Parra antes de que le entregaran el libro o la propuesta de las columnas que se iban a elegir? Participó también en los temas, en la temática que divide estas columnas y tú utilizaste una frase que fue muy elocuente. Hay libros que son de sus autores y libros que son de sus editores. Me gustaría que hablaras y profundizaras un poco en este punto. Sí, claro. Mira, por ejemplo, yo no participé ni en las líneas temáticas ni en la selección. A mí me ofrecieron un índice y me ofrecieron la introducción. Y desde que leí la introducción dije, esto está toda madre. O sea, me encantó. Y luego vi la selección de las columnas y también me encantó. Luego ya cuando vi la lista completa de las columnas dije, bueno, vamos a decir, no se me ocurre ahorita ningún título. Pero yo dije, yo hubiera metido esta también, a lo mejor, ahorita ya no me acuerdo cuáles. Pero dije, bueno, total, este libro lo hicieron los editores. Ahora sí que yo no tuve que mover ni un dedo, ¿no? O sea, lo único que tuve que hacer ya fue cuando ya estaba armado, pues leerlo a ver si había alguna errata, alguna cosa así. Ya hice 2, 3 correcciones, fue todo y se las envié. Pero fue una especie de regalo que salió de lo mismo que yo había hecho, pero me hicieron un regalo, ¿no? Entonces Claro. es una experiencia muy extraña, No, sí, claro. sí. Entonces dices, y además me gustó, estaba yo completamente satisfecho. Dije, pues agradezco doblemente el regalo, porque la verdad, te soy sincero, yo no me hubiera puesto a hacer esa chamba. Sí, o sea, las columnas a lo mejor se hubieran muerto por ahí con el paso del tiempo, pero se tomaron el trabajo. Dije, pues qué fregón, está bien fregón esto. Sí, esa también era una de las ideas que venían a mi mente cuando Sí. lo vi. Dije, esto es un trabajo muy exhaustivo, Sí. ¿no? De mucha disciplina y de mucho rigor, ¿no? Sí. Porque mira, por ejemplo, yo he escrito ensayo también toda la vida y no los he reunido nunca. O sea, nunca, y siempre me dicen, oye, ¿por qué en un libro de ensayos? Le digo, porque me da flojera ponerme a buscarlos para empezar, ¿sí? Y luego encontrarlos y luego reunirlos y luego seleccionarlos. Da mucho trabajo y entonces hay quien me dice, pues encárgaselo a algún estudiante de letras, ¿no? O alguien que vaya saliendo de letras. Le digo, no, pues sí, pero yo no se lo encargaría, ¿no? También yo a lo mejor si llega y me dice, oye, estoy haciendo esto, estoy recopilando tus ensayos que salieron en diferentes periódicos, en diferentes revistas. Yo lo que podría decirle, mira, me acuerdo que publiqué en tal revista, y me acuerdo que publiqué en tal revista, porque yo perdí los discos duros, eso fue lo peor, ¿no? Entonces, dice, pues por ahí están. Pero yo no lo haría, la verdad no lo haría, o al menos tendría que pasar algo de que pase 1 año o 2 años que no se me ocurre escribir nada. Y dice, bueno, pues para que no se pierda eso, pues me pongo a buscar lo que ya hice, pero de momento digo, yo no lo haría, y eso sí lo hicieron muy bien. Y por eso dije, estoy muy agradecido con la universidad, con Toño, con Noé y con Dana. Y bueno, en este libro podemos encontrar diferentes temáticas. Hay una que bueno, seguramente siempre están en las charlas de sobremesa, cuando una película se lleva, una película se estrena, pero que tiene como fondo una novela, ¿no? Ajá. Detrás una novela, está basada en una novela. Y tú haces una columna acerca de esto, ¿no? De lo que significa primero leer. Lo mencionas como una costumbre que tenías. Sí. Comprabas el libro Pero procuro leer el libro primero. y luego, Sí. y luego veías la película, ¿no? Y hablas de esto y luego digamos, ya lo diriges a tenemos que hablar de Kevin. Sí,
Sí, sí, sí, lo comentaba en la presentación. Fue exactamente cuando terminé de leer el libro, haz de cuenta, llegué a la última página, era un sábado en la tarde, dije, ahorita consigo la película aquí una cuadra, y fui a los puestos de piratas, y hasta que finalmente la conseguí y la vi, y después de leer el libro, porque me interesaba mucho, ¿no? Yo decía, ¿cómo una novela tan densa, tan completa, fue pasada a una película de 1 hora y media, dos, ¿no? A ver qué hicieron. Y sí, es muy distinto. Por ejemplo, en la novela, la novela la narra toda la mamá de Kevin, ¿sí? Y a manera de carta, además. Y la película, pues estás viendo tú la historia, ¿no? Y dices, ah, chirrión, espérame, ¿cómo la van a traducir? Me gustó mucho porque el director, vamos a decir, como que no se anduvo con tapujos para decir, si es la misma historia, dice, pero es otro lenguaje completamente. Porque hay otros directores que sí dicen, vamos a ser fieles, y no eres fiel, es imposible ser fiel, ¿no? Y aquí sí lo lograron muy bien, hicieron muy bien la traducción y me sorprendió. Y bueno, decía yo, hay que escribir sobre esto. O sea, y además, ahí sí, por ejemplo, fue bien intempestivo, ¿no? Dije, voy a escribir sobre esto ahorita que en caliente, ahorita que lo acabo de experimentar, ¿no? O sea, vámonos, no hay que darle largas porque capaz que se me olvida lo que estoy pensando, ¿no? Claro. Y vámonos, me eché la columna de volada, ¿eh? Van a encontrar un poco todo los que se animen a comprar el libro. Y justo también yo platicaba con mi esposa acerca de ciertas obras que van cambiando con el tiempo, ¿no? Eh, Algo flota sobre el agua. Bueno, yo me enteré ahora que es una novela húngara, ¿no? Se hizo una película en la época de oro del cine mexicano, más o menos, ¿no? Sí, sí, con el Zaguirre. Eh, y me parece muy interesante lo que mencionas ahí, muy revelador en el sentido de cómo, de acuerdo a las épocas, van cambiando los papeles, ¿no? Las características de los personajes, ¿no? Sí, sí, sí. Háblame un poco de esta columna. Que eso me ha llamado la atención, sobre todo en las últimas décadas, cómo Sí. hemos visto cómo está cambiando toda la focalización de la sociedad, ¿no? O sea, cómo el papel de la mujer ha ido cambiando muchísimo. Tú ves una película vieja y empiezas a reflexionar sobre eso, cómo las mujeres pues eran otro tipo de mujeres. Ahora, a mí lo que me molesta un poco, por ejemplo, es cuando ya los más jóvenes ahorita no quieren ver eso porque dicen, no, 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 esto ya es otra época, por eso, si es otra época hay que conocerla, ¿no? Hay que ver cómo se fue evolucionando, pero lo pretenden negar, y a mí me gusta hacer esa disección, cómo eran las mujeres, cómo era la relación del hombre y la mujer en los años 50, en los años 60, en los años 70 y así, y hasta la actualidad. Ahora, los cambios que se nos vinieron encima, yo los veo demasiado recientes, ¿no? O sea, todavía tú ves algo, no sé, lees alguna novela del año 2008, 2005, o una película, y todavía era muy distinto el trato, ¿no? Entonces, lo que me pongo a pensar es también hacia dónde más vamos, ¿no? O sea, ¿qué más va a cambiar? Y también me pongo a pensar, a lo mejor no quiero ser fatalista, pero esto va a seguir cambiando, no sé si lo voy a soportar, sí, o sea, hasta dónde nos va a llevar todo esto. Siempre mi defensa es, digo, bueno, ya estoy viejo, a mí no me jodan, ¿no? O sea, ya estoy viejo, yo me crié de una manera y no voy a cambiar. Pero yo sé que sí, como quiera te estás modificando. Hay muchas cosas que dejas de hacer, hay muchas cosas que dejas de mencionar. Y a veces me da coraje dejar de mencionar esas cosas, pero ya lo haces en automático, ¿no? Digo, yo no tengo redes sociales, pero ya sabes es que siempre está el peligro de los que tienen redes sociales que te vayan a funar, ¿no? Y yo digo, a mí no me funan, ¿no? No, pues, ¿cómo me funan? O sea, y no creo que tampoco se pongan a decir, a boicotear mis libros ni nada por el estilo, pero igual como cambias de lenguaje, cambias el modo si no de pensar, cambias el modo de expresarte, a veces me da coraje, digo, no, tengo que resistir también con eso, o sea, no hay que ser condescendiente con la sociedad, ¿no? Si nunca lo hemos sido los escritores, porque ahora sí. Claro, ¿Eh? claro. Antes de que se nos acabe el tiempo, Parra, me gustaría hablar un poco contigo de música, Ujú. de tus gustos musicales, de tu historia en relación a la música. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, cuáles fueron estas primeras canciones, estos primeros proyectos musicales que escuchaste en tu vida? Mira, pues yo creo que como a muchos mexicanos fue la música ranchera. Mis padres oían música ranchera. José Alfredo Jiménez casi casi tenía un altar en mi casa. Y siempre lo recuerdo, no nada más como la música me gustaba. Lo recuerdo, mira, cuando yo era niño teníamos un paquete de 8 discos, 8 LPs
de Walt Disney, con los cuentos de Walt Disney. Y para mí era indistinto poner, ¿qué te gusta? Blancanieves y Lucita Enanos la quitaba y ponía Sucedió en la Barranca de José Alfredo Jiménez. ¿Por qué? Porque eran cuentos, eran historias, ¿sí? Claro, en una había sangre y había venganza y la madre, pero para mí era lo mismo y me estaban contando historias, es lo que me interesaba. Entonces, yo crecí escuchando a José Alfredo Jiménez, vamos a decir, la más tierna infancia, y luego ya más adelante, pues, Jorge Negrete, Pedro Infante, todo eso. Y me gustaba mucho la música pop. Yo no era de los, por ejemplo, en prepa, ya la mayoría de mis compañeros oían música en inglés. A mí no me interesaba mucho la música en inglés. Obviamente la oías en todos lados, pero yo no era de los que me clavaban con eso. Y me gustaba también la música clásica, la música instrumental desde entonces. Eh, los corridos norteños, por supuesto, también la música regional me gustaba muchísimo, pero estoy hablando de los clásicos, de los Cadetes, de Ramón Ayala, de todos los Tigres, todos estos. Ya los más nuevos, como que cuando empiezan a surgir, a veces los oigo y me gustan, pero ya no los he seguido. Por ejemplo, el corrido tumbado y eso ya no estoy tan enterado. Me clavo más con la música instrumental porque es la que pongo cuando escribo y cuando leo. Sí, porque si hay una letra me distrae, entonces prefiero que no la haya, ¿no? Y sigo escuchando de vez en cuando el pop, pero también ya le he perdido mucho la pista a lo más nuevo. Ahí es donde empiezo a darme cuenta cómo me estoy haciendo viejo, ¿no? O sea, porque ya lo más nuevo como que no me jala tanto. Ya no conecto. Sí, pero básicamente es eso, era pop, ranchera, regional y clásica. Y hoy escuchas para trabajar música clásica Sí. digamos, sigues visitando la música ranchera, en fin, es lo que sigues escuchando. Sí, 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 haz de cuenta, no sé, pues cuando estás chupando o algo así, pues órale, ponte a José Alfredo, ponte a José José incluso, ¿no? Sí, ese tipo de música. Te digo, y aunque nunca fui aficionado al rock, por decirlo así, pues después de 40 años de estarlo escuchando, aunque no le pongas atención, ya te habituaste a él, ¿no? Ya Sí. le sabes, entonces ya también me empiezan a gustar cosas que debieron haberme gustado hace 40 años, como Pink Floyd y cosas así, que de repente dices, mira, está chingón esto, y no le había puesto atención, y sí. Claro. Ya para terminar, cómo le platicarías a la gente este reciente compilación o recopilación de columnas? ¿Qué le dirías para que se acercaran a ella? Yo diría bueno, pueden ser muy divertidas. Yo creo que pueden coincidir con muchas de las cosas coincidir en la reflexión, en la problemática. O sea, por ejemplo, los que quieren escribir. Yo creo que hay ideas aquí, sobre todo en la primera sección, que les pueden ayudar o que ellos también han pensado. Más bien esa es la idea. Yo creo que son cosas que ellos han querido pensar o han querido reflexionar o ya lo hicieron, ¿sí? Y entonces esas reflexiones a lo mejor les van a reforzar algunas ideas o van a estar en contra de ellas, pero yo creo que va a ser una discusión interesante sobre sobre el oficio literario, sobre cómo se traduce el oficio literario a otros géneros, sobre la literatura regional, no sé, o sea, varias cosas por el estilo. Y eso puede ser divertido. Casi siempre que te hablan de algo que tú ya intuiste o que tú ya pensaste, por lo regular lo aceptas con más ganas, porque dices, mira, pues ahí coincidimos, si no en las conclusiones, al menos en el origen de estos cuestionamientos, ¿no? Claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias.